No quería poner este arriba durante los mensajes porque no quería distraer. Hay una palabra en español para clickbait. ¿Entienden los que saben lo que es clickbait? Estaba hablando con él. Es lo que hacen en YouTube para que usted le... No, es un título así como excepcional, ¿no? Que agarra la atención y quizás hasta cierto punto eso es este arte que tenemos hoy aquí, el concepto de la oración versus la soberanía de Dios, como una pelea, ¿no? Como es, ¿quién va a ganar? ¿Quién es más fuerte? ¿Dios, la soberanía de Dios o mi manera de orar? Y yo voy a orar sin cesar y mi oración va a ser fuerte, ¿no? Ahora, ojalá entendamos a través de este mensaje y mi propósito es simplemente explorar, no va a ser sí va a haber muchos pasajes y vamos a ver varios puntos, pero no va a ser no vamos a entrar a ultra profundidad y ver todos los detalles de todos los conceptos, pero quizás salgamos, mi oración es que salgamos de aquí animados por el regalo de la oración y el tener a un Dios que es soberano y que eso vive que no es esto. Que no es una pelea, que no hay una pelea entre la oración y la soberanía de Dios, sino que Dios ha creado la oración, aún dentro de su soberanía, para que nosotros participemos y tengamos un beneficio y tenga un efecto, ¿no? Pero lo decía porque a veces lo vemos así, ¿no? Y creo que hasta cierto punto, estaba hablando con Eric, creo que es muy cierto lo que él decía, es que tenemos la perspectiva de Dios en las cosas y tenemos nuestra perspectiva y es muy diferente, ¿no? Y los pensamientos de Él y nuestros pensamientos son muy diferentes y a veces nos limitamos. Entonces, a lo que les voy a invitar hoy, ojalá sea de bendición para todos, pero esto es un par de semanas de mí metiéndome y como le digo, habrá versículos que no he cubierto, seguramente, obviamente. Hay demasiados versículos sobre la oración. Es un tema muy grande en la Biblia, muy importante. Por ende que los domingos empezamos un poco temprano con un tiempo de oración porque queremos ser una iglesia que ora. Y la somos. Hay peticiones constantemente. Hay anuncios de respuesta de oración constantemente porque tenemos un Dios que escucha, un Dios que responde, un Dios que es poderoso. Es una parte que debería ser íntegra e importante. Pero creo que a veces en nuestra perspectiva puede ser que algo se complique. Yo sé que es para mí, entonces ojalá lo que comparta con ustedes sea de ánimo para ustedes como lo ha sido para mí. Yo creo que estaba hablando con Juanpa acerca de esto el otro día y le dije, este estudio ha sido de bendición para mí. Me ha animado a mí, me ha levantado a mí mis ánimos, mi deseo de orar más ferviente, de no ser vago a veces en mi buscar al Señor y compartir con Él y hablar con Él. Entonces, el título real es la oración y la soberanía de Dios. No hay un versus, eso era solo como eso es para en YouTube, vamos a poner eso. Entonces la gente va a hacer clic, ¿no? Nada, nadie hace clic en nuestro YouTube, pero la oración y la soberanía de Dios. Vamos a ver un poco tengo una jornada en la que quiero navegar aquí, ver algunos pensamientos y parte de esto se deriva de conversaciones que he tenido con muchas personas y dentro de la cristiandad, pensamientos, cómo vemos diferentes realidades sobre Dios, qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos. Y la primera pregunta que quiero simplemente ver rápidamente es, ¿Dios lo sabe todo? ¿Dios realmente lo sabe todo? Y puede haber diferentes pensamientos aquí, como claro que sí, o creo que sí, pero tengo amigos que me dirían que Dios se autolimita, ¿no? Entonces, que Él no conoce todo. Entonces, yo quería ver, ¿qué dice la Biblia? Algunos pasajes sobre eso. Salmos 147:5 dice, ¡qué grande es nuestro Señor! Su poder es absoluto. Su comprensión supera todo entendimiento. Eso es un salmo que está hablando de la envergadura, de la grandeza de Dios. Y recordar, cuando hablamos de soberanía, un soberano es un rey. Es el que está a cargo, el que está arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que significa soberanía, ¿no? Entonces, creo que ese es un pasaje que apunta a esa grandeza del Señor. Salmos 44, 20 al 21, dice... Si nos hubiéramos olvidado del nombre de nuestro Dios, hubiéramos extendido las manos en oración a dioses ajenos, con toda seguridad Dios lo hubiera sabido, porque conoce los secretos de cada corazón.
Ese pasaje habla sobre cómo, y que quizás pone en contexto la gran diferencia entre el Dios que tenemos y cómo somos nosotros, ¿no? Porque cuántas veces tengo interacciones con personas y me pueden decir una cosa y me puede dar mala espina o no. Y puede ser verdad o no, no lo sé. Pero Dios está mirando y ve en nuestros corazones. Él sabe si nuestra intención es correcta, si no es. Proverbios 15:3 dice, los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a los malos como a los buenos. Para mí esto es un pasaje que habla otra vez de la grandeza de Dios, lo absoluto de Dios. No es solamente específicamente un grupo de personas que está escuchando o una persona en un momento, sino está en todo lugar, ve todo, Él sabe todo. Juan, la primera de Juan 3:20 dice, aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Eso es buenas noticias porque lidiamos con esa batalla interna nosotros y las cosas que están en nuestra vida. Y a veces somos vencidos por cosas, pero tenemos un Dios que tiene un conocimiento más grande que el nuestro. Mateo 10:29 dice, ¿cuánto cuestan 2 gorriones? Una moneda de cobre, Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. Esta noción de una moneda de cobre parece ser como la moneda más pequeña, ¿no? Esto es como cuando, tengo entendido, no lo conocí, que antes había céntimos de colones, ¿no? Hubiera sido algo así, ¿no? Como un céntimo de colón, que no, es lo menos valuable, ¿no? Pero no ocurre sin que Dios lo sepa. Puse ahí la nueva traducción porque en la Biblia de las Américas, y un poco como el entendimiento en el lenguaje original, dice similar, pero dice, y sin embargo, la última parte, ni uno de ellos, hablando de esos gorriones, caerá a tierra sin permitirlo el Padre. Incluso como que Él no solamente lo sabe, sino que está permitiendo que esto ocurra, ¿no? Entonces Dios está ahí y tiene ese conocimiento. Pero que entonces parece ser que estos pasajes nos dieran la idea de que tiene una capacidad de saberlo todo, que puede saberlo todo, que no es solamente lo que está expuesto, sino lo que está en el corazón. Es un Dios con una gran capacidad, pero quizás eso es como un poco como la CIA ahora, ¿no? La CIA lo sabe todo porque todos tenemos teléfonos y constantemente está escuchando todo, ¿no? Y Costa Rica me imagino que tiene algún departamento que también nos está escuchando y todo el mundo está escuchando. Claro, por eso. Y Dios es un poco así. Pero Dios sabe más allá de hoy, conoce el futuro, conoce las cosas que vienen y esa es la segunda pregunta. Oh Señor, en Salmo 139, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Ok, eso ya lo hemos dicho. Él sabe quién soy, Él sabe las cosas acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Pero vea lo que dice aquí en ese versículo. Dice, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Eso era una declaración importante porque el mundo que rodeaba a David era un mundo que creía en dioses locales, ¿no? En el Dios del barrio, pero que cuando me voy para allá no sabe qué estoy haciendo, pero no, Dios está en todos lados. Si me voy a otro país, a otro continente, Él está ahí conmigo. Y cuando descanso en casa, entonces estás conmigo siempre. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. Él conoce lo que está en nuestra mente y Él conoce lo que está pasando. En Hechos, capítulo 15, dice, después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré las ruinas reconstruiré las ruinas y las restauraré para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que han llamado a ser míos. El Señor ha hablado. Aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Está aquí hablando también sobre ese concepto, incluso cuando hablamos de conocer las cosas que hace mucho. ¿Qué hacemos con la profecía? ¿Cómo puede haber? Porque, y no toda profecía es predictiva. Hay profecía que está hablando de, hey, están haciendo algo malo, están haciendo las cosas contra Dios ahora mismo. Pero ¿qué Apocalipsis, no?
¿Cómo tenemos un libro que nos habla sobre algo que no ha ocurrido todavía si Dios no lo sabe? ¿Y cuántos otros ejemplos? Isaías hablando de Jesús, prediciendo cómo sería ese siervo que sufre. Hablando de Isaías 46:10, solo yo puedo predecir el futuro antes de que suceda. Por cierto, no es Isaías diciendo esto, es el Señor. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Aquí vemos una conflagración de conocimiento y de capacidad de poder decir, estas son las cosas que van a ocurrir y que mis planes no van a ser corrompidos, mis planes no van a ser, o sea, si Dios planea algo, entonces va a ocurrir. ¿Por qué? Porque las cosas que están en el deseo del corazón, y pensemos en la naturaleza del corazón de Dios. ¿Dios tiene deseos malos? No. Solo tiene deseos buenos. Y podríamos subirle un poco el volumen a eso. Tiene deseos perfectos. O sea, el deseo que está en el corazón, que nace en el corazón de Dios, es supremo, es mejor que cualquier deseo. Y hablaba eso con doña Lili hace un momento en el café, sobre cómo a veces oramos sobre cosas buenas. Y decimos, Dios, esto es lo bueno. Y Dios todavía, y lo vamos a ver, a veces dice que no. ¿Por qué? Porque aunque esto es lo mejor que a mí se me ha ocurrido, la mejor idea que nadie ha tenido jamás, y es la mejor opción para mi familia, la mejor opción para todo, a veces Dios tiene una mejor opción. Quizás no la que yo entiendo, ni siquiera estoy de acuerdo, pero es mejor. Salmos 127. Cambiamos un poco de pregunta porque hemos visto primero, y simplemente tengo un cauce porque quiero establecer una realidad sobre al Dios al que estamos orando. Tenemos un Dios que lo sabe todo e incluso sabe acerca del futuro. Pero mi siguiente pregunta es, ¿Dios tiene influencia en mi vida? ¿O estoy viviendo una vida donde... porque hay un concepto, no lo mencioné al principio, pero hay como dos polos opuestos cuando hablamos de la voluntad de Dios, lo que Dios ha decidido. En un lado hay una cosa que llamaríamos quizás libertad radical, donde Dios, los deístas pensaban de esa manera, que Dios hizo así como con un motor, empezó todo y lo mandó a ver qué pasa, ¿no? Pero que no tenía ningún tipo de interacción, que Dios no se entromete. Hasta el punto que, por ejemplo, un deísta famoso sería Thomas Jefferson, famoso para nosotros, los gringos por lo menos. Era un deísta, por ende que él es conocido por haber hecho su propia versión de la Biblia, en la cual sacaba, bueno, lo que hizo es recortar las piezas que le gustaba y las editó, y es como Primera de Juan, de grueso. Nada. Pero muchas de las cosas que quitaba eran cosas como estas, cosas que identificaría que hay un Dios que sí está interactuando con su creación, porque eso era un problema. Eso es un extremo. El otro extremo sería Dios hace absolutamente todo, decide absolutamente todo y todo está predeterminado y no hay ningún tipo. Entonces tenemos, y entre medias hay diferencias de opinión. Entonces, por eso es que hago esta pregunta. Establezcamos si en mi corazón Dios está interactuando con su creación. Dios está interactuando con las personas. Está teniendo un resultado, un efecto. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con los guardas no sirve de nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Vamos a ver varios de esos versículos. Hay algo que es interesante, porque está hablando sobre las cosas que nosotros hacemos, y el hecho es que nosotros hacemos cosas. Y vamos a ver otros versículos donde, obviamente, y creo que por una razón, me acabo de dar cuenta que no lo metí, pero un buen ejemplo es que los hombres preparan, está en Proverbios, se me olvida el cual, los hombres preparan los caballos para la batalla. ¿Pero qué dice sobre eso? Pero la victoria la da el Señor. Entonces tenemos a un Dios que está determinando el resultado de esta batalla, pero tenemos una responsabilidad de preparar los caballos, de entrar a lo que es lo que Dios nos ha llamado para hacer. Aquí en Proverbios tenemos un par diferentes que hablan similar. Dices, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá.
Esto creo que se conecta mucho a lo que vimos hace un momento cuando Dios dijo, mis deseos van a cumplirse. Proverbios 21:1. El corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde Él quiere. Para mí, a mí me fascinan las ilustraciones visuales, ¿no? O sea, cuando se pinta un cuadro, en la Biblia sobre todo, pero en otros lugares, por eso creo que me gusta Spurgeon, porque él es bueno para pintar cuadros con sus palabras. Pero para mí ver a la mano de Dios guiando el cauce de un rey, y me gusta como él habla de un rey, entonces el más soberano después de Dios es ¿quién? El rey, ¿no? El que está a cargo del país, pero incluso el más grande, que para nosotros es como, está ahí arriba, yo no soy, nadie sabe quién soy yo, pero ese es el rey. Y el rey puede decir esto, decir lo otro, pero vemos ahora al rey dentro de la mano de Dios, y él como, no sé, una vez ha jugado con una gota, ¿no? Y hace así, usted puede dirigir hacia dónde va esa gota, ¿no? Proverbios 16:33, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Otra manera de verlo. Podemos tomar una decisión, podemos hacer cosas, pero Dios tiene la capacidad de tener la determinación de qué está pasando. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. ¿Por qué puse esto aquí? Hay una discusión en la vida de Job, en la cual Job lo que hace es que, y eso quizás cae dentro de otro punto y vamos a mirarlo un poquito, pero el entendimiento. Job tuvo un proceso de entender la relación que él tenía con Dios y cómo Dios, quién era realmente Dios. Esa es la pregunta más grande. Porque Job empieza preguntando por qué y termina entendiendo quién, ¿no? Y eso es un cambio drástico, de pasar de preguntar el por qué algo se da a entender con quién es realmente Dios. Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Si Dios tiene una voluntad, Él es soberano, por eso usamos ese término. Santiago 4:13-15 nos dice, oiga, ahora ustedes, ¿qué dicen? Hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia. Entonces nada mal con esto. Estaban haciendo planes. Y lo va a mostrar ahora, que no es malo hacerlo. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. ¿Cierto o no? Alguno de nosotros levanta la mano y dice, no, yo sé el futuro. Yo sé lo que va a pasar mañana. Eso es cierto. Es verdad. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o aquello. Si alguna vez se preguntó de dónde salió el si Dios quiere, que decimos, los ticos son buenos para decirlo, ¿no? Si Dios quiere, si Dios permite, ¿no? Es bíblico. Bíblico. Ojalá no lo hagamos como tirarlo ahí como... Lo que pasa es que hay veces que la gente me dice, estamos hablando de algo que necesita pasar en la vida de uno y dice, si Dios quiere, digo, no, Dios quiere. Eso se lo puede. Como su pastor le digo, Dios quiere que eso ocurra. Pero es cierto. Y eso no está predicando en contra de la idea de que no debemos de hacer planes, de que no debemos de prepararnos, de que no debemos de trabajar duro, de que no debemos de decir, ok, ¿qué es lo que sigue? Sorry, voy a meterme con usted. No voy a decir el nombre para que en casa no saben quién soy. Pero usted está trabajando por esa maestría. Ha hecho planes y lo está luchando. Eso es bueno. Eso es bueno. Tenemos planes. Dios nos ha llamado con el sudor de la frente. Comemos, ¿no? Hacemos planes. Pero necesitamos entender quién es el que está a cargo, ¿no? Quién es el que tiene como la decisión final. Y creo que estos pasajes me están enseñando a mí que Dios sí tiene un decir en mi vida. Él tiene influencia en lo que está pasando en mi vida. Hebreos 13:20-21. Y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, una declaración de poder de quién es Él, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, Dios que ha sido capaz de todas estas cosas, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad.
por eso apuntaba a estas palabras, el poder que Dios tiene. La capacidad, podríamos decir, la capacidad. ¿Quién es capaz de levantar al Señor Jesucristo de los muertos? Solamente Dios. ¿Quién es capaz de pastorear nuestras vidas? Solamente nuestro Señor. ¿Quién es capaz de ratificar y sostener un pacto como en el cual nosotros vivimos, en el pacto de la gracia, de haber hecho posible un sacrificio que hace que podamos estar restaurados en nuestra relación con Dios? Ese Dios poderoso los capacite con todo lo que necesitan para hacer su voluntad. Que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. A Él sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. ¿Por qué será que el autor de Hebreos, Pablo seguramente, pero bueno, eso es para otro día, eso es un tema, eso es polémico, más que polémico. No sé por qué dije eso, por ser tonto. Pero no importa. El autor, que creo que es inspirado, ¿por qué pondría estas palabras? ¿Y por qué diría que ese es el deseo? Una oración que él tiene, si no es porque así es como Dios está operando. Que Él nos capacite para poder hacer estas cosas. Que Él produzca cosas en nosotros. Que Él tenga, un proceso que tiene poder en nuestras vidas. Si Dios no está trabajando conmigo, si no está teniendo una influencia en mi vida. 1 Corintios 15:10, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial por mí, y no sin resultados. Pablo está diciendo aquí que, hey, lo que ustedes están viendo en mi vida es por lo que Dios ha hecho en mi vida. Y lo que Él ha hecho no ha sido una waste of time, una pérdida de tiempo, sino ha tenido un resultado. Dios, cuando opera con resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Dios estaba efectuando cosas, estaba haciendo posible que lo que el apóstol hiciera ocurriese. Efesios 1:11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Simplemente en la primera línea, el que estemos unidos con Dios, ¿cómo podemos estar unidos con Cristo sin tener a Dios trabajando en nosotros, ¿no? Pero al final, la última frase, que las cosas trabajen acorde a su plan. Él tiene un plan y Él va a hacer que eso ocurra. Entonces, aquí tenemos como una sinopsis de unas cuantas cosas que hemos visto y nos va a lanzar hacia otra pregunta. Entonces, hacemos un ejercicio mental hoy. ¿Dios sabe todo? Parece que sí. ¿Dios conoce el futuro? Parece que sí. ¿Dios guía nuestras vidas? ¿Está teniendo una influencia sobre las cosas que ocurren en nuestras vidas? Creo que sí. Si es así, una pregunta sería, ¿puedo cambiar la mente de Dios? ¿O puedo cambiar el plan de Dios? Porque eso es algo que a veces pensamos y creo que tiene mucho sentido porque yo continuamente estoy intentando cambiar la mente de otras personas, ¿no? Y de Dios también. Porque lo acabo de decir hace un momentito, ¿no? ¿No es cierto que hay cosas que después, o nos damos cuenta, Pablo, otra vez el ejemplo de Pablo y su petición a Dios 3 veces, Dios cambia esto, cambia esto, cambia esto. El plan de Dios no era ese. Y Dios no lo cambia. Y tenía un mejor plan. Lo que pasa es que no era el plan que a Pablo le parecía. Y yo entiendo a Pablo en esa situación. Yo creo que a mí no me hubiera parecido tampoco. Yo ha habido veces que le pido a Dios, Dios cambia esto. Pero Dios cambia su mente. En Malaquías 3:6 dice, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Eso es para mí uno de los ejemplos quizás más poderosos, porque si había una buena razón por la que Dios debía haber cambiado su mente, es por la manera en la cual el pueblo de Israel, que él había elegido y había dicho, voy a ser fiel, no podían hacer suficiente para intentar quitarse a Dios, para separarse de él, para correr. Ahora, otra vez veo mi manera de ser, ¿no? De a veces querer correr de un Dios que me ha salvado. Pero él dice,
Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Por eso no me desecho de ustedes. ¿Por qué? Porque tiene una promesa, porque él había tomado una decisión. 1 Samuel 15, 29. Y aquel que es la gloria de Israel no mentirá, mentirá, no sé por qué me está costando tanto, ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Y aquí es donde creo que a veces tenemos algunos problemas cuando hablamos de perspectivas. Lo hablamos ayer un poco, usted y yo, como antropomorfismo. Sí, antropomorfizar, lo que hacemos. Eso es cuando usted ve una película hecha quizás por Juanpa, de un perrito, pero actúa como un humano, ¿no? Entonces le damos atributos humanos y nosotros somos buenos para hacer eso con muchas cosas, ¿no? Para dar atributos a una cosa que sea la otra. Y a veces cuesta mucho, y estoy a punto de decir algo que tengo que medir mis palabras. El hecho es que la Biblia hace eso. Esa es la cosa también. Dios mismo dice mi mano, mi espalda, y sabemos que Dios es espíritu. Entonces, Él usa imágenes como estas. Entonces, creo que a veces cuesta, pero vemos que Él... hay atributos que nosotros sabemos que nosotros tenemos, pero Dios no trabaja así. Mencioné hace un momentito, pero en el capítulo 42, hacia el final de Job, el libro de Job, vemos esa transición y vemos cómo Dios le manifiesta a Job que lo que él había estado haciendo es juzgando a Dios. Y en otras palabras, diciendo a Dios, su plan no es el correcto. ¿Y por qué no lo hizo así? Y Dios le deja muy claro, hey, así no es como funciona la cosa, la relación no es, y es como le explica, usted sabe cómo funciona esto, usted sabe cómo funciona esto, usted sabe cómo es esto, cómo es esto. Y cada vez que le hace la pregunta, se va dando cuenta Job más y más y más y más de lo grande que es el Señor, ¿no? Y lo limitado que es nuestra visión, nuestro entendimiento, nuestros planes comparados con los suyos. Y él se da cuenta, yo no puedo juzgar a Dios y no puedo ni siquiera instruir a Dios, no puedo darle un mejor plan. Ahora, pregúnteme si yo he intentado hacer eso. La respuesta es sí. Yo he intentado presentarle a Dios un plan mejor del que estoy notando que se está... pero, y no es malo que compartamos nuestro corazón y vamos a ver eso, pero quiero decir, si Dios tiene un plan, creo, y yo no puedo como ni forzar ni convencer a Dios de que el plan que Él tiene es fallido o imperfecto y mostrarle mi plan perfecto. No funciona así. Job intenta dar consejos a Dios, yo he intentado dar consejos a Dios, pero no es la relación. Ahora vemos ejemplos donde incluso usa la palabra cambió de parecer. Pero creo que cuando uno lo mira, creo que no está en conflicto con esa realidad de que Dios es constante. Simplemente está usando y se me da la palabra, debería tener las notas aquí, un elemento, ¿la palabra? Ni en inglés me sale ahora. Tengo litúrgico en la mente, pero no litúrgico, sino literario, ¿no? Al igual que preguntas que hace Dios al principio. Adán, ¿dónde estás? ¿Dios sabía dónde Adán estaba? Claro que sí. Adán, Eva, ¿qué hicieron? ¿Dios sabía lo que habían hecho? Sí. Entonces usa lenguaje como este. Pero aquí nos trae quizás al punto donde hemos mirado un poco quizás quién es Dios. Y mi pregunta es esta. Si Dios sabe todo, incluido el futuro, y tiene un plan para su creación, ¿qué efecto tiene la oración? Y por ende, en la primera pregunta, el versus. Porque si me pongo a pensar que Dios sabe todo y ya sabe y tiene un plan, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué vale? ¿Tiene valor? ¿Por qué lo hacemos? Ok, yo sé que Dios dice que tengo que hacerlo. Ok, bueno, por obligación, check, no. Y es solo eso. Bueno, quiero que veamos algunas cosas y yo creo que Dios ha ordenado la oración como un elemento a través del cual Él trabaja, el cual tiene poder, el cual es un medio para su voluntad, en el cual nosotros participamos plenamente, en el cual nosotros tenemos un rol.
El efecto de la oración, simplemente quiero ver algunos elementos, nada más. Un área que podríamos pensar es la esperanza de respuesta. Salmos 5:3. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Yo sé esto, pero necesito ser recordado esto. Porque voy a ser honesto, a veces oro como un robot. Y yo quiero orar así. Yo quiero orar con esa plena esperanza de que viene la respuesta. Y para que haya una respuesta significa que realmente Dios estaba escuchando lo que yo tenía que decir y le importa. Y que Él va a actuar sobre esta oración. Filipenses 4:6-7, dentro de la misma idea, dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Eso es un mecanismo donde necesitamos reprogramar nuestros cerebros, ¿no? Porque a mí no me cuesta preocuparme. Deme un problema y me preocupé, ya. Es así, instantáneo. Pero en cambio, oren por todo. O sea, que el default, ¿no? Que la cosa natural de mi vida sea el ir al Señor en oración. Creo que estaría informada por saber que voy a recibir una respuesta. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Eso es una oración que tiene varios elementos. Oración de compartir mi corazón y mi necesidad, pero también de adorar a Dios, lo cual me recuerda quién es Él y me ayuda a tener paz, a saber que estoy confiando en un Dios que me ama, que tiene poder, que conoce mis necesidades y que tiene un buen plan. Así experimentarán la paz de Dios. Si hacemos esto, si vivimos así, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Estando en esa plena certidumbre y esa relación increíble que tenemos con el Señor Jesucristo, a través de la oración tenemos acceso a una paz que supera todo entendimiento. Estamos llamados a compartir nuestro corazón con el Señor y a confiar en lo que Él tiene para nosotros. Creo que también, además de tener una esperanza que tenemos de respuesta y de que Dios está escuchando, puede revelar y conformar el corazón. Puede mostrar cosas sobre el corazón y puede tener un cambio en el corazón. Es otra cosa que la oración puede hacer. Santiago 4:2-3. Desean lo que no tienen. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Está pintando un cuadro del corazón humano muchas veces, ¿no? De cómo es fácil y sobre todo, creo que es incluso, no sé si es peor, obviamente, Santiago está mostrando un ejemplo bastante rudo ahí. Pero tenemos un mecanismo social ahora y económico en el cual nos venden usted ocupa eso y si no lo tiene, usted no es, sí, no es feliz. Si no tiene ese teléfono o no tiene este modelo o no tiene, y entonces miro al otro que sí lo tiene, yo no lo tengo y ahora tengo esa infelicidad. Están luchando, quieren quitárselo, vale más que nada. Pero hay un sin embargo. Sin embargo, no tienen lo que desean. ¿Por qué? Porque no se lo piden a Dios. Vemos aquí la capacidad de Dios de proveer para nosotros las cosas que no solamente necesitamos, sino deseamos. Pero creo que hay una importancia en dónde está mi corazón. Versículo 3 dice, aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. O sea, el corazón está torcido. Y lo que yo estoy pidiendo no está alineado ni siquiera con el corazón de Dios. Y voy a meter aquí, y como buen papá, que es nuestro Señor, el Dios, Él no me da cosas malas. Oigan, me da cosas difíciles, pero no me da cosas malas. Y a veces yo pido cosas malas.
Sorry, Andrew, es el único que queda, ya se fueron niñas. Pero en mi hogar ha habido peticiones que no eran buenas desde el punto de vista de papá y mamá. Era como, sorry, yo sé que a usted le suena muy bien esta cosa, pero nosotros sentimos que no es bueno. Y la Biblia nos enseñaría que si papás humanos fallidos como nosotros podemos ver eso, ¿qué más nuestro Señor, nuestro Dios, Padre Celestial? Porque piden las cosas con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Incluso esta oración, cuando están pidiendo a Dios, está revelando algo del corazón. Por eso digo que revela el corazón, revela a veces. Y yo creo que incluso Dios, yo puedo imaginarme que los primeros lectores de este libro, a los estaba aludiendo, leer eso y quizás ellos entender, es verdad. Y ojalá Dios hacer un trabajo a través de esta revelación de que, hey, estoy pidiendo las cosas según la voluntad de Dios o según mi voluntad solamente. Y no me importa, y realmente lo sé. Lucas 22, 41 al 43. Nuestro Señor Jesucristo está dando un ejemplo aquí. Dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Antes de que Pablo pidiera, nuestro Señor pidió. Tenía un deseo humanamente de no pasar por esa situación, ese sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Creo que en este versículo vemos un ejercicio de mostrar un corazón bueno, honesto. Desearía esto, pero también bueno en decir, hey, pero que se haga tu voluntad y no la mía, el cual va a conformar. Porque si yo entro en esta y realmente estoy orando eso, Dios, desearía esto. Yo he tenido oraciones sobre mi padre recientemente. Dios, yo desearía esto, pero yo no sé cuál es tu voluntad. Entonces ayúdame a conformar mi corazón a ti. Y yo creo firmemente que Dios ha sido bueno en dar gracia, en hacer que yo esté con más y más paz sobre lo que sea que Dios decida. Porque Él va a mostrar su poder, no sé, simplemente no sé cómo. Entonces mi corazón está alineado. Santiago, asegurarme que no me vuelve nada aquí, okay, sí. En Santiago vemos un ejemplo interesante y puse para sanación. Confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros. Ahí ya hay todo un mensaje ahí, ¿no? Para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Porque ya estamos hacia el final del mensaje y no tengo tiempo para no voy a tirarme en todas las maneras en las cuales Dios puede sanar, pero es un espectro muy amplio, desde lo físico hasta lo espiritual. Sí les preguntaría, ¿cuál sería el más importante? El espiritual, pero no significa que Dios no trabaja y que no hemos visto ejemplos de Dios responder y hacer cosas milagrosas, porque lo hace. Y yo creo firmemente que usa la oración. Perdón y restauración de relación. Qué importante es esto. Primera Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan está diciéndonos aquí, hey, necesitamos hacer este ejercicio de ir a Dios y en oración poner estas cosas enfrente de Él, humillarme, decir, Dios, he fallado. Lo confieso y ojalá con esa actitud de quebrantamiento que Dios va a trabajar en mi vida para cambiarlo, pero Él dice que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué es los requisitos para estar en relación con el Señor? Sí, pero Dios es un Dios santo, ¿no? Y si yo tengo iniquidad en mi vida, yo no voy a poder tener relación con Él. Pero cuando Dios hace esta obra en mi corazón, restaura mi habilidad de estar con Él, de estar en comunión con Él.
Quita eso de mi vida. Bueno, y quedando una camisa negra, ¿no? Pero no lo voy a quitar. Gracias a Dios. Intercesión. Si aquí teníamos perdón y restauración de relación, podemos, y como les dije, hay tantos versículos, estoy tocando una punta de iceberg, ¿no? Pero intercesión, 1 Timoteo 2:1. Pablo hablando a Timoteo, dándoles instrucciones, dice, en primer lugar te ruego que ores por todos los seres humanos. Pide a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. El Señor tiene un deseo para nosotros, que estemos orando los unos por los otros, que estemos pidiendo los unos por los otros, que estemos rogándole al Señor que Él trabaje de una manera maravillosa con ellos. Necesitamos, la oración definitivamente no se queda solamente con nosotros, ¿no? La oración tiene efectos maravillosos en nuestra vida, en mi vida. Hablamos antes de cómo me ayuda a conformar mi corazón, muestra a veces lo que está en mi corazón y me ayuda a alinear mi voluntad con Dios. Jesús muestra eso en su oración, ¿no? Un alineamiento, un ponerse en sincronía. Pero la oración no solamente para mí, yo puedo orar por otros. ¿Y cuántas veces? La mayoría de las peticiones son, hey hermanos, oren por mí, oren por esto, oren por mis hijos, mis hijas, oren por mi familia, mis papás, mis mamás. Esta situación, ¿por qué? Estamos yendo ante el Señor diciendo, hey, creemos por tu palabra que estás escuchando lo que estamos pidiendo y que puedes trabajar. Dios desea oír a sus hijos orando por otros. Victoria espiritual. Este es el último elemento y podríamos ver tantos más. Pero solamente quería ver un sampleado de diferentes maneras en las cuales podemos ver a Dios trabajando en nuestras vidas. Primera Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Otra vez estamos viendo esto, pero ¿qué resulta eso? Esa restauración. Estoy viviendo de la manera que Dios ha diseñado que mi vida sea, como uno de sus hijos, como una de sus hijas, de vivir victoriosamente. Y este es un ejercicio. Es algo que tengo que hacer continuamente para mantenerme así, para estar viviendo en victoria espiritual y no de otra manera. Mateo 26:41. Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Eso es una realidad. Como creyente tenemos el Espíritu del Señor listo para dar la victoria, para vivir un día más bueno, para caminar en la luz, para hacer las obras que Él ha preparado para nosotros, pero también tenemos un cuerpo débil que está queriendo tomar otra decisión. Aquí el Señor está diciendo, hey, oren. Oren para que puedan experimentar la victoria, para que puedan vivir en el Espíritu y no en la carne. Esto para mí es una oración increíblemente importante. Porque si estoy practicando esto, me va a llevar a vivir la vida que el Señor tiene para mí. Y eso no solo me afecta a mí, afecta a mi esposa, afecta a mis hijos, afecta a mis hermanos en la iglesia, afecta a mi testimonio, afecta a todo. Tenemos un Dios que es soberano. Para mí no hay otra manera de verlo. Y ese Dios soberano nos ha invitado a entrar en esa relación con Él a través de la oración. Y Él usa esa oración y hace que cosas imposibles sean posibles por la oración. Cosas ocurren porque oramos. Si no fuera así, no oraríamos semana tras semana. No levantaría la mano y diría, oren por esto. Si no fuera, porque sé que Dios cambia cosas. Él
hace cosas imposibles y está usando mi oración. No entiendo por qué, pero Él escucha lo que yo digo. Y me deja participar en su plan y me deja participar en lo que Él está haciendo. Y me invita. Entonces, ojalá en esta diapositiva casi no se ve, lo pensé ahora, eso es al final cerrando. Quizás simplemente podamos quitar el versus y simplemente recordar que como sus hijos podemos venir en oración ante el trono celestial, ante el trono del Señor. Y les dejo con un pensamiento más antes de cerrar. Eso sería mi ánimo. Cuando leí esto, para mí fue como, esto es como algo para agarrarnos, para llevarnos. Y si les puedo mandar con algo ahí en la boca, para mí es esto. Es con lo que me voy yo. Romanos 12:12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Sigan orando. Que el Señor trabaje en nuestro corazón de esta manera. Que tengamos firmeza de fe, de creencia, de dependencia, de entendimiento, de que tenemos un Dios poderoso y de que Él nos ha dado, entre todas las cosas que nos ha dado la oración, para que podamos participar con Él, para que podamos ir a Él, podamos compartir con Él. Vamos al Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la oración. Simplemente, ¿qué más puedo decir? Dentro de tu perfecto plan, tú decidiste darnos este regalo. Dios, y te agradezco, Señor, que tenemos una manera de que ahora mismo yo puedo estar hablando ante el trono, Señor. De que tengo la bendición de poder orar durante la semana, interceder por mi familia, por mis amigos, por mis hermanos, por mis vecinos. De que puedo llevar estas necesidades ante ti, de que puedo compartir lo que está en lo más profundo de mi corazón y de que, como David dice, puedo esperar con expectativa completa de que vas a responder. De que no solo me oyes, sino me escuchas, y no solamente me escuchas, sino me respondes. Y mi petición con relación a tu respuesta sería simplemente ayuda a que mi corazón se conforme a entender que tu plan siempre es bueno y aunque no siempre es mi plan. Ayuda a mi corazón a estar listo para ceder a tu voluntad, Señor, cuando por cualquier razón mi plan era diferente que el tuyo. Dios, te pido que nos hagas una iglesia que ora, que ora con fe, que ora con fervor, con celo y con expectativa. Dios, úsanos, construye tu iglesia. Te pedimos por esas cosas, en nombre de Jesús. Amén.